Lo que nos queda a nosotros por ver acá es verdaderamente cuál es el efecto. La otra, cada vez fundamentalmente, cómo manejar la volemia arterial efectiva sin ir a sacrificar, dentro de muy buenos límites, la calemia. Así como vimos la independencia del manejo del agua con respecto al manejo del potasio, que sean independientes, vamos a tener que proponer cómo manejar la volemia sin tener sacrificio de la calemia. Ahí la explicación clásica era siempre la que se daba antes, que era así, sencillamente una disminución del volemia arterial efectiva, pues simplemente aumentaba los niveles de renina, angiotensina, los niveles de aldosterona, y obviamente todo eso, ya sabemos que la aldosterona es una promotora de toda la acción de las células principales sobre la secreción de potasio. Y entonces obviamente aquí nos decía que íbamos a aumentar la secreción de potasio. Pero también sabemos que por una disminución de la volemia arterial efectiva, nosotros tenemos disparado toda una serie de hormonas contrarreguladoras que no nos van a permitir un aumento en la llegada aumentada del líquido para que funcionen los canales de biconductancia del potasio a nivel de la nefrona distal, tanto en la célula principal como en las células intercaladas alfa. Primero, hay un efecto vasoconstrictor por parte de la adrenalina y noradrenalina en la arteriola aferente, vasoconstricción de la aferente por la angiotensina 2, una disminución del flujo plasmático renal bastante marcada, lo que nos lleva a una disminución de la filtración glomerular. Aunado eso a que la fracción de filtración está aumentada, nos llevará obviamente a que la presión que vaya capilar peritubular a nivel del túbulo proximal esté disminuida, con una presión oncótica de las proteínas del plasma en ese líquido peritubular aumentado, y son dos fuerzas reabsortivas, en el sentido de que aumentar la presión oncótica de las proteínas del plasma a nivel del líquido peritubular y una disminución de la presión capilar hidrostática por disminución del flujo sanguíneo renal y aumento de la fracción de filtración, nos llevará entonces obligatoriamente a un aumento de la reabsorción de sodio y cloro en el túbulo proximal. Y eso nos llevará obviamente a una disminución del ofrecimiento de la llegada de sodio y agua a nivel de la nefrona distal. Como lo dice acá, disminución de la filtración glomerular, disminución del flujo distal, ahí no está especificado qué zonas. El túbulo proximal es una parte importante. Tampoco hay que desconocer que la asa gruesa de Henle pues obviamente tiene su contribución importante, porque también tiene efecto el simpático y la angiotensina sobre la capacidad de reabsorción a nivel de esa parte del riñón. Entonces, lo que nos llama aquí entonces la atención es que al tener una disminución en el ofrecimiento de flujo distal, eso disminuía la secreción de potasio, y simplemente pues el resultado era lo que decían, un empate, y entonces se decía francamente que el efecto neto era no sacrificar la secreción de potasio. Con eso lograba que la aldosterona aumentara la reabsorción de sodio a nivel de la célula principal, la angiotensina 2 también aumentaba con la aldosterona la reabsorción de sodio en el túbulo distal, y entonces el efecto neto era reabsorber sodio sin sacrificar la secreción de potasio. Eso era por un lado. La contracción de volumen, el aumento del volumen arterial efectivo sería lo contrario, una disminución de la renina, una disminución de la angiotensina, disminución de la aldosterona, y por lo tanto una depresión de la secreción distal de potasio, lo que estaría contrarrestado por una inhibición de las catecolaminas a nivel renal, disminución de la angiotensina 2, habría francamente un aumento de la filtración glomerular, una disminución en la fracción de reabsorción proximal por disminución en la fracción de filtración, y eso llevaría a un ofrecimiento aumentado del líquido de sodio a nivel distal, lo que nos contrarrestaría en parte el efecto de que tenemos una angiotensina 2 y una aldosterona deprimidas que no me van a proponer la acción de la célula principal para poder secretar potasio. Eso era lo clásico, pero verdaderamente lo que se ha descubierto en la etapa moderna es esto. Es una célula, como ustedes ven, sodio
sodio cloro acá, del túbulo distal. Esta es una típica célula principal, y aquí vemos un mecanismo resumido de lo que se está proponiendo ahora. La quinasa sensible a los glucocorticoides provenientes del efecto de la aldosterona, la angiotensina 2. En el caso de una volemia disminuida, arterial efectiva disminuida, pues simplemente nos haría que nos promoviera a nosotros acá por efecto de la angiotensina 2, más esta quinasa, que WNK, que son quinasas sin lisina, with no lisina quinasas, esté fosforilada esta quinasa. Al estar esta fosforilada, fosforilaría también a SPAC, que es otra quinasa, y el efecto de WNK y SPAC sobre los canales de sodio y cloro, pues sobre este cotransportador sodio-cloro en el distal estaría positivo. Promovería a su vez un receptor, un mecanismo que no está claro cómo da la hipovolemia mediante un estímulo a este receptor que no se sabe cuál sería, llevaría a que la forma larga de WNK1, porque hay una forma larga y una corta, estaría fosforilada. Y esta fosforilación del WNK largo estorbaría la secreción de potasio a nivel de la célula del distal. Y aquí, en la célula principal, estaríamos efecto predominantemente de la aldosterona, promoviendo que WN4 fosforilado estimule los ENaC, y volvemos a proponer acá que la forma larga de WNK1 estaría también promoviendo que esta RONK nos estuviera funcionando para que no se secrete potasio. En ese mecanismo estaríamos reabsorbiendo sodio y no estaríamos botando potasio. Aquí la forma larga de WNK1 bloquea a WNK sin fósforo, que esta forma normalmente es inhibitoria de esto. Pero cuando esto está fosforilado, WNK fosforilado, se vuelve un estimulador de esto. Pero si yo le quito el fósforo, esto se vuelve un peligroso inhibidor de esto. Entonces manejo la volemia arterial efectiva sin sacrificar la calemia. Lo contrario pasaría con una volemia arterial efectiva alta, donde todos estos mecanismos se darían en forma contraria a este nivel, para uno explicar que yo manejara la volemia arterial efectiva sin sacrificar los estados de la calemia como tal. También se ha dicho que hay una independencia del manejo del potasio en una hipercalemia con respecto al manejo de la volemia, para uno tratar de explicar que no vaya a haber un desastre en el mecanismo de reabsorción de sodio. Ese mecanismo se ha explicado por una alteración en lo que nosotros hemos dicho, en la célula del túbulo distal. Aquí tenemos el cotransporte sodio y cloro, y aquí WNK, que nosotros en el caso de una hipercalemia no estaríamos favoreciendo, como tenemos en la hipercalemia unos bajos niveles de angiotensina 2, eso es un hallazgo que se da en la hipercalemia. Así haya esto en WNK entonces no va a estar fosforilado, y si no está fosforilado usted sabe que esto va a inhibir la secreción a este nivel. Y se va a favorecer, vía todavía desconocida, que la forma larga de WNK1 esté bloqueada y esté la forma corta de WNK1 presente, la cual es un estimulador de los RONK. ¿Para qué? Para que boten potasio y aquí no estoy resolviendo verdaderamente qué, no estaría resolviendo sodio, lo que nos favorecería en ese momento, por ahora, estar en un desbalance en cuanto a que disminuye la reabsorción de sodio y aumenta la acción de potasio. Pero ¿cómo se compensa esto? Esto se compensa de la siguiente manera en la célula principal. Aquí tendríamos el ENaC, tendríamos la aldosterona, no hay angiotensina 2, pero entonces esta aldosterona era estimulante de los ENaC, y la forma corta de WNK1 estimularía la RONK para que sigan botando potasio. Entonces
boto potasio, aquí no reabsorbo sodio y aquí sí reabsorbo sodio y dejo un balance neto del sodio normal, o sea, el sodio no lo moví. Entonces, con eso es la etapa, como se ve modernamente, el manejo del potasio independiente de la volemia y cómo manejar la calemia sin alterar la volemia.